Hola, vamos a seguir con la número 20, ¿no? Vendría a ser la serie número 20 de Pisco, el espíritu del Perú. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo de lo último que ha estado pasando con respecto a la parte histórica del Pisco, ¿no? Todos sabemos de que hasta abril, digamos, de este mes, de este año, el documento más antiguo que encontramos, que teníamos, digamos, como prueba de que se había empezado a elaborar aguardiente en el Perú, era el testamento de Pedro Manuel Boffia, apodado el Griego, ¿no? De 1613. Era el documento más antiguo que teníamos, ¿no? Eh, pero en el Archivo General de la Nación encuentran dos documentos más que vendrían a cambiar un poco la historia, lo cual es realmente apasionante, diría yo, ¿no? Importante. ¿No? Ellos encuentran dos documentos, este señor Hernández es el archivista, encuentra dos documentos, uno de 1587 que habla de un pleito entre dos ex socios donde mencionan la palabra aguardiente, las botijas de aguardiente y de vino, ¿no? Aparentemente hay un pleito por el cual se reparten parte del capital que habían adquirido en esta sociedad y donde hay una olla aguardientera, vuelven a mencionar la olla aguardientera, que para nosotros es lo que viene a ser la falca. Acuérdense que la falca y el alambique tienen una diferencia. El alambique tiene este sombrero de moro y el cuello de cisne, y la falca no. La falca tiene una tapa de cal y canto y un cañón que va directo al tanque de condensación, donde van a condensarse los vapores para que salga el pisco, ¿no? Esos son los dos destiladores que, digamos, que más se utilizan. Pero la falca es el más antiguo. Entonces habla de una falca, ¿no? Y menciona botijas de aguardiente y de vino, ¿no? Y es un pleito entre Manuel de Asante y Jorge Capello, ¿no? Que son residentes en la villa, ¿no? Y uno le pide al otro que le devuelva la caldera, ¿no? Hay todo un relato sobre ese tema en este archivo que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Eso ha sido ahora, nomás en abril de este año, del 2024. Y está también otro documento en el mismo, digamos, en el mismo file 1583. O sea, que se va más atrás todavía, donde habla del aguapié, ¿no? ¿Y qué es el aguapié? Yo en un artículo mío, si no me equivoco, en la revista Cóctel, ya hablo del aguapié. Pueden buscarlo a través de Mr. Google, le voy a dejar en la descripción de todas maneras el artículo. El aguapié viene a ser, una vez que se ha terminado de pisar la uva, una vez que queda solamente los ollejos, ¿no? Y parte del jugo, semillas, se le agrega agua a ese recipiente, en el lagar. Se le agrega agua y se espera 24 horas para que vuelvan a amalgamarse estos restos que quedan. Se mide nuevamente la cantidad de grados Brix que debe tener ese mosto realmente, que ya ha estado 24 horas en reposo, y si se logra los grados que se requieren, se vuelve a destilar se envía a que empiece su fermentación y el proceso para hacer el vino. O sea, lo que ocurre es que en 1583 no mencionan la palabra botija de aguardiente ni aguardiente, o sea, no mencionan de que ese aguapié era para elaborar aguardiente. Entonces, el aguapié también sirve para elaborar vino. Entonces, queda esa duda. O sea, nos quedamos en 1587 como parte importante y como algo nuevo, algo que recién se ha encontrado y que marca, indudablemente, define indudablemente de dónde se empezó a producir aguardiente, ¿no? De uva o aguardiente de vino. Por primera vez fue en esta parte del mundo. No es importante eso.
Después otra cosa que también es importante y que también aparece por ahí, por esas fechas, en 1567 ya están presentes los mojoneros o los catadores de vino en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque había una necesidad de que alguien controlara los vinos que se vendían en las cantinas, ¿no? Había un problema con respecto a que, recuérdense que no había, el vino se demoraba en llegar, era un producto caro, era un producto bien apetecible, pero era un producto caro, ¿no? Porque demoraba en llegar, acá todavía no se producía vino, entonces los primeros años había mucha adulteración. Acuérdense que aquí, de acuerdo a lo que dice Guillermo Toro Lira, en 1539 se empieza a sembrar, Hernando de Montenegro es el primero que siembra, en 1551 se empieza a elaborar vino, ¿no? Entonces, en 1567 ya tenemos a los mojoneros o catadores en el Perú evaluando los vinos y las bebidas alcohólicas que habrían en ese momento en Lima, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de los mojoneros, ¿no? La palabra mojón es una palabra media despectiva, media que se puede ver peyorativamente también. Y hay que entender, así como hay esta palabra vete al carajo, que es una palabra que también se utiliza mucho en el Perú, por lo menos. ¿Y qué es al carajo? ¿No? El carajo. El carajo es en el mástil de los buques, de las fragatas, habían esta canastilla. Y cuando alguien se portaba mal o discutían, le decían vete al carajo, le decían que se vaya pues a la canastilla, castigado, ¿correcto? Por eso que se le terminó utilizando esa palabra, ¿no? Y que también se utiliza peyorativamente, pero es una palabra que significa esta canastilla, igual que mojón significa un hito, ¿no? El kilometraje, digamos, en las carreteras, eso es lo que significa el mojón, ¿no? Entonces eso es por el momento algo que les voy adelantando. Vamos a seguir con estas charlas en el siguiente capítulo, ¿no? Ojalá que les haya gustado y les interese el tema. Pulgar para arriba. Si desean acompañarnos a través del YouTube, la campanita y siempre con responsabilidad. Recuerden, estamos en contacto. Cualquier pregunta, recuerden lo que decía mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Estamos viéndonos. Hasta la próxima. Chao.